nos vamos a poner serios. Estamos en comunicación con Hernán Lombardi, un hombre de Juntos por el Cambio, un hombre cercano a Mauricio Macri. Ha ocupado cargos en la gestión de Mauricio. Hernán, ¿cómo estás? Buen día. Rosario Agostini te saluda. Muchas gracias por atendernos. ¿Qué tal, Rosario? Buen día, un placer escucharte. Gracias, igualmente. Bueno, a ver, me gustaría conversar acerca de un montón de cosas que pasaron últimamente, no solo a nivel país en general, con el gobierno de Alberto Fernández, sino también de Juntos por el Cambio. Pero lo primero que te quiero preguntar tiene que ver con una mirada general. ¿Cómo ves al país gobernado por Alberto y Cristina? Mira, yo tiendo a pensar que hay que hablar de valores más generales, ¿no? Y no solamente seguir el día a día de la coyuntura de la agenda que te pretende marcar el gobierno. Ajá. Y en valores más generales yo creo que este es un gobierno que tiene, y el presidente de la Nación, para ser más exactos, tiene poco aprecio por la verdad y poco aprecio por el valor de la palabra. Que no es exactamente lo mismo, hay mucho que profundizar esas ideas, no es lo mismo, como tiene poco aprecio por la verdad, sí. El diagnóstico y la descripción de la situación y de las tareas que vienen, lo hacen que está totalmente reñido con la realidad. Y a partir de ese poco respeto por la verdad, entonces tiene poco respeto por su propia palabra, porque vos ves un presidente que dice y se desdice, que dice y se desdice, justamente porque su análisis no era con la verdad. Y me parece que esto nos está llevando a un problema cada vez más serio y cada vez más grave. Podría ponerte, no sé, decenas de ejemplos. Sí. Desde los ejemplos, pero el más reciente es, vamos a ver qué pasa. Vamos a estar vacunando a cientos de miles de argentinos en diciembre. Parece que no va a suceder, pero bueno, será la situación la que nos muestre la realidad. Lo mismo, o ni hablar el tema jubilados, que hoy es un tema, la verdad, tan escandaloso. A nosotros nos tiraron 14 toneladas de piedras en diciembre de 2018, 17, cuando hoy, con esa fórmula que se votó, los jubilados ya estarían ganando un 11% más de lo que ganan. Y te pretenden hacer creer que esta reforma jubilatoria que mandan va a beneficiar a los jubilados. Digo, hay poco aprecio poco aprecio a la verdad, poco aprecio al valor de la palabra. Pero podríamos seguir con decenas de ejemplos de esto. Como parte del gobierno de Mauricio Macri y parte del equipo, en realidad, que estuvo 4 años al frente del gobierno, del Poder Ejecutivo Nacional, ¿qué te pasa cuando ves que desde el oficialismo actual, por ejemplo, dicen cosas tales como, las inundaciones en Buenos Aires son culpa de María Eugenia Vidal, que, no sé, hablan de que en realidad los jubilados perdieron siempre con Mauricio Macri, no reconocen las obras, inauguran obras que había hecho Mauricio? ¿Cómo se percibe, cómo lo percibís vos como parte de ese equipo? Bueno, me parece que es parte de un relato ficticio e imaginario cada vez más escindido de la realidad que tiene el presidente de la Nación y su equipo. Dicen cosas realmente insólitas. Por ejemplo, el problema de las inundaciones. A veces ofende la inteligencia. Sí. María Eugenia Vidal y su gestión, el enorme trabajo que se hizo en distintos cauces de la provincia de Buenos Aires fue gigante. Y lo dice además un presidente de la Nación cuyo mismo signo político tuvo la tragedia de La Plata, de las inundaciones de La Plata, que además hubo un ocultamiento de la verdad insoportable en su momento por el gobernador Scioli. Sí, pero es como que, de nuevo, que el poco respeto a la verdad objetiva lo termina traduciéndose un poco respeto por la palabra, pero esto es permanente. A ver, la inauguración de obras, calculá que estamos en la cuarentena eterna, la cuarentena más larga del mundo. Y con peores resultados desde el 19 de marzo. Y el presidente corta cintas, pero en la cuarentena no se pudieron hacer obras. Por lo tanto, son todas obras que se iniciaron, en algunos casos casi terminaron, durante la gestión de Mauricio Macri. Entonces, el contraste con la realidad es realmente, por momentos, alucinante. Bien. Durante toda la gestión de Macri, el peronismo, hablaba de la dictadura, de que era una dictadura, de que era, no sé,
había como una desvalorización de la legitimidad de origen que tenía el gobierno de Juntos por el Cambio. Y bueno, había un club del helicóptero, qué sé yo, cosas así, tiraron 17 toneladas de piedra. En mi opinión, mi humilde opinión, fue un intento desestabilizador absolutamente, pero bueno, podemos pensar mejor y decir que no, que solo fue contra la ley. Hoy, digamos, Juntos por el Cambio es oposición, y ves que en realidad son como muy calmos para hacer oposición, y mucha gente les exige y les pide que vayan con los tapones de punta, de alguna manera respondiendo a lo que fue la oposición de ellos hace 4 años. A esa gente que es votante de Juntos por el Cambio, que requiere, necesita sangre, etcétera, en el mejor sentido, ¿no? Que sean sanguíneos, no sangre sanguíneos, más sanguíneos, en responder. ¿Cómo le hablarías? ¿Qué les dirías? Nosotros tenemos, obviamente, un mayor sentido de responsabilidad que los que tuvieron ellos como oposición, que fue destituyente del primer día. Basta recordar que no hubo, porque no hubo transición, sí, que esto es clave, no es solo que, porque si uno se queda en la anécdota, y creo que estamos para profundizar, no es solo que no le dio Cristina Fernández a Mauricio Macri los atributos del mando. También es que no hubo transición en ningún ministerio, entonces uno llegaba a los ministerios y no tenía ninguna información de lo que se había hecho. Por lo tanto, fue un intento también de vaciar de poder y de información. De vaciar de poder y de incomodar, claro, por no tener datos a la nueva administración. De hecho, yo te voy a decir una cosa, Rosario, importante, en esa autocrítica que nosotros hacemos, que nos faltó crudeza del diagnóstico inicial, y no dijimos con toda claridad la gravedad de que estábamos al borde del abismo con la herencia que había recibido Cristina Fernández, también tiene mucho que ver, y esto no es para disimular la autocrítica, pero sí para profundizar la idea, que los datos los fuimos encontrando a medida que pasaban los meses. No teníamos datos. La mayoría de los ministerios no te habían dejado ningún dato. Entonces, por ejemplo, en el tema deuda flotante, que es la deuda para que la gente que entiende nos escuche, entienda bien, la gente que nos escucha, diga, en la deuda que el gobierno anterior no había pagado, pero que vos no estaba documentada, entonces te empezaban a aparecer los proveedores con documentación. Entonces, la crisis era mucho más grave que la que uno veía el primer día, y eso también fue uno de los motivos por los cuales no se puede hacer un diagnóstico, aún en el documento el Estado del Estado, que se publicó el 1 de marzo del año siguiente. Bueno, pero todavía no estaban afinados todos los datos. Pero bueno, la cuestión, para no rehuir tu pregunta, es, yo creo que nosotros hacemos una oposición firme, una oposición democrática, una oposición que nunca les quita gobernabilidad, pero también estamos en las calles. Yo reivindico plenamente estar en las marchas, reivindico plenamente estar junto a lo mejor que pasa en la Argentina, que es que miles de ciudadanos se movilizan en todo el país para ponerle límites a los abusos del poder. Y este sano ejercicio que nació en la oposición a la resolución 125, en las marchas por el esclarecimiento de la muerte del fiscal Nisman, en las marchas del Si Se Puede, hoy paró la locura de Vicentín, le ralentó la reforma judicial, permitió que los jueces y todo el mecanismo de impunidad ideado por Cristina Fernández hoy está con una clara oposición en la calle. Entonces yo reivindico claramente eso. Ahora, claro, con diferencias. Nosotros somos ciudadanos pacíficos que nos movilizamos. Vos fijate que es maravilloso y reivindicable que prácticamente no hay incidentes. Sí, vos podés decir, y no lo quiero, y yo lo he condenado, algún problema con algún móvil por ejemplo, el de 5N, pero es mínimo comparado con los cientos de miles de personas que nos movilizamos en todas las marchas. Ciudadanos pacíficos que pelean por sus derechos en la calle. Y esto es algo de lo cual uno se siente muy orgulloso. Bien, una pregunta que tiene que ver con alguien cercano a vos, que suele ir a las marchas con vos, que es Brandoni. Ha hecho un libro sobre sus memorias, lo iba a presentar, pero bueno, a un amigo, dijo que si estaba Kovadlov y bueno, él con la militancia que tiene Brandoni se iba a convertir en un acto político y no quería ser parte de eso. A ver, de nuevo, cuando hacían las presentaciones en la Feria del Libro, yo recuerdo durante los años de Mauricio Macri, la verdad es que era muy difícil escuchar a las autoridades cuando hacían
aquellos discursos de inicio porque, bueno, les gritaban, les cantaban, era tremendo. Hay una especie de intolerancia, no sé si es natural al peronismo, pero hay una especie de intolerancia, ¿no? Sí, estamos viviendo un clima de época de fanatismo y de intolerancia por parte del oficialismo, las voces diferentes. El episodio de Luis Brandoni, hablé ayer con él, es un episodio triste porque es de nuevo el clima de presiones en el cual se está viviendo, sin entender además que el legítimo ejercicio de libertad es clave para los argentinos. Los argentinos peleamos duramente por nuestra libertad, duramente. Y yo recuerdo, claro, yo abría muchas veces la Feria del Libro como ministro de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires. Yo además de haberlo acompañado a Mauricio en orden nacional, fui 8 años su ministro de Cultura en la ciudad, y siempre se respiró un clima de absoluta libertad durante nuestro gobierno nacional. Esto es algo que los argentinos añoramos, pero que no vamos a dejar que nos los arrebaten. El episodio es un episodio más, el episodio Brandoni es un episodio más en cómo avanzan permanentemente sobre los derechos. Si querés vincularlo también al nodio, usar presupuestos nacionales, que buena faltaría, por ejemplo, para mantener el ingreso familiar de emergencia, para patrullar las redes y perseguir a los que piensan diferente. Digamos, estamos frente a un gobierno que si no te le parás de manos, se vuelve rápidamente, tiene rápidamente tendencias autoritarias. Ahora, los que yo veo que se paran de manos, y ahora voy directamente a la cuestión interna de Juntos por el Cambio, son, en un punto, los que yo llamo los halcones, Patricia Bullrich, Waldo Wolf, Fernando Iglesias, vos, digamos, hay incluso, bueno, y Mauricio, obviamente, Mauricio Macri, que son los que salen a marchar, los que contestan, los que dicen, los que pelean, los que discuten, o por lo menos tratan de responder ante los avances del kirchnerato. Hay un sector de Juntos por el Cambio que o no aparece, o está muy callado, muy silente, o demasiado dialoguista. A ver, ¿cómo se vive esto de adentro? Mira, siempre hay diferentes miradas. Y yo no te voy a ocultar, porque yo soy, vos sabés, sincero y directo, que hay diferentes miradas sobre el rol de la oposición, hubo diferentes miradas sobre la cuarentena, y hay diferentes miradas. Pero nosotros, todos, lo que percibimos que hay un valor superior, que es la unidad de Juntos por el Cambio. Y ante esa unidad de Juntos por el Cambio, todos, sin perder nuestras posiciones, porque yo, francamente, yo no podría dejar de ir a las marchas, porque me siento representado, y la política es representación, básicamente representar a otros ciudadanos. Hoy yo represento a algunos ciudadanos, en otro momento otros ciudadanos me representarán a mí, pero eso se trata de la política, no hay que buscarle 5 patas al gato. Por lo tanto, yo seguiré haciendo las marchas y tendré posiciones frontales con el gobierno, pero también entiendo que hay un valor que es la unidad. Si nosotros no tuviéramos la unidad de Juntos por el Cambio, no tendríamos una alternativa política posible para derrotar al gobierno en 2021 y 2023. Así que es una posición política importante, donde la unidad de Juntos por el Cambio, por otra parte, sin esconder los matices, como te decía, es mucho más sólida que la unidad del gobierno. Vos fíjate que el gobierno está con problemas cada vez más serios, ¿no? Y todos sabemos que la unidad, cuando el peronismo se desdobla, el populismo, no me gusta decir peronismo porque hay que rescatar a personas como Miguel Pichetto, que es una persona de un enorme valor, pero cuando ellos se desdoblan y ocupan toda la esfera pública, la República está en riesgo. No vale la pena recordar el 73 y ellos, cuando quieren ser oficialismo y oposición al mismo tiempo, el populismo, llamémoslo así, todo se vuelve tenso, porque ocupan toda la escena política y además trasladan sus internas al conjunto de la sociedad. Y eso no hay que permitirlo. Bueno, juegan por derecha y por izquierda, digamos, ¿no? En el mismo partido. Bueno, Mauricio Macri, ¿está peleado con Carrió? ¿No se hablan? ¿Se hablan? ¿Qué pasó? Hablan. Me consta que hablan, me consta que como en este pluralismo y esta diferencia de matices y visiones que hay junto por el cambio, hay diferencias. El caso de, evidentemente, el caso del fiscal del nombramiento del juez Rafecas como procurador implicó una diferencia política, pero nada de eso implica que no haya un diálogo. Son gente que se conoce hace mucho tiempo y que nosotros
Yo ahí, parado del punto de vista de Mauricio, Sí. hay que ser agradecido. Lilita le dio un apoyo sustantivo Sí. al gobierno de Cambiemos, y en eso hay que ser agradecido y hay que seguir mirando al futuro y mirando el futuro juntos. Bien, tendría miles de preguntas más, pero sé que estás ocupado, así que nada, te agradezco este tiempo, Hernán Lombardi, sos muy generoso, de verdad. Vamos a seguir conversando porque hay mucho, a mí me gustaría profundizar más algunas cuestiones, porque bueno, nada, me parece interesante tu mirada y nada, te quiero agradecer de verdad que hayas conversado con nosotros, con Trentina, un ratito. Hagámoslo todas las veces que sea interesante, no solo para nosotros dos, que a mí me resulta tremendamente interesante, sino para la gente que te escucha y que vos tenés una gran audiencia. Bueno, muchas gracias. Abrazo. Te mando un beso. Cuídate. Chao, adiós. Hasta luego. Chao, chao.